Buenos días a todos, estimados estudiantes. Es un verdadero placer saludarlos nuevamente en este espacio académico. Hoy damos inicio formal al análisis profundo del contenido 2 de la unidad 3 y quiero pedirles que agudicen todos sus sentidos porque entramos en uno de los terrenos más complejos, peligrosos y a la vez fascinantes de nuestra profesión, la ventilación mecánica avanzada en el transporte crítico. Hasta este momento de su formación es muy probable que hayan tenido contacto con ventiladores mecánicos en simulaciones controladas, laboratorios universitarios o incluso observando su funcionamiento en la estabilidad y silencio de una sala de hospital. Sin embargo, el transporte de un paciente bajo ventilación mecánica es una disciplina completamente diferente, casi una especialidad aparte que exige un cambio de mentalidad radical por parte del operador. Representa uno de los escenarios más desafiantes desde el punto de vista fisiológico y técnico en la medicina moderna. Quiero que visualicen por un momento la diferencia fundamental y abismal que existe entre sus dos posibles escenarios de trabajo. Piensen en una unidad de cuidados intensivos convencional. El entorno es estático, el suelo no se mueve, hay un silencio relativo, la temperatura está perfectamente climatizada y la presión barométrica es constante e invariable. Es un santuario de control. En cambio, cuando ustedes suben a una ambulancia terrestre para realizar un traslado desde una zona rural hacia un hospital de tercer nivel en la capital, rodando por carreteras llenas de irregularidades, baches y curvas, o cuando abordan una aeronave de ala fija o rotatoria para cruzar la cordillera de los Andes, están introduciendo una miríada de variables dinámicas agresivas que antagonizan activamente la estabilidad respiratoria de su paciente. En el entorno de transporte, ustedes no solo gestionan una patología médica, como podría ser una neumonía grave, un trauma de tórax o un edema pulmonar, ustedes gestionan esa patología mientras está sometida a fuerzas cinéticas de aceleración y desaceleración, cambios drásticos de flujo barométrico debido a la altitud y un estrés acústico y vibratorio intenso que afecta tanto al paciente como a los sensores de sus equipos. Por esta razón, el enfoque simplista y memorístico de aplicar una receta de cocina para ventilar, poniendo los mismos parámetros a todos los pacientes, fracasa estrepitosamente en nuestro entorno. No existe un paciente estándar en nuestra línea de trabajo. El espectro de atención abarca desde un neonato frágil con una hernia diafragmática que requiere oscilación de alta frecuencia hasta un adulto corpulento con un síndrome de dificultad respiratoria aguda grave que necesita presiones altísimas para mantener la oxigenación. Para sobrevivir a esto y garantizar la seguridad del paciente, necesitamos ir más allá del conocimiento superficial de cómo operar los botones o configurar una alarma. Necesitamos entender el porqué profundo, basándonos en las leyes inmutables de la física que gobiernan la mecánica respiratoria y la interacción con el ambiente. La piedra angular, el cimiento sobre el cual construiremos todo nuestro razonamiento clínico con el ventilador, es un concepto que deben interiorizar no como una abstracción matemática lejana, sino como una herramienta de visión clínica diaria, la ecuación del movimiento del sistema respiratorio. En términos sencillos y despojados de símbolos complejos, esta relación fundamental nos dice que la presión total que el ventilador debe generar para lograr meter aire en los pulmones tiene que vencer, obligatoriamente, dos cargas o enemigos principales. El primer enemigo es la carga resistiva. Esta carga representa básicamente la fricción que opone el aire al pasar por las tuberías, es decir, por las vías aéreas del paciente y el tubo endotraqueal. El segundo enemigo es la carga elástica. Esta carga representa la rigidez de los pulmones y la pared del tórax que se oponen a ser estirados o inflados. Para que lo visualicen mejor, imaginen que el sistema respiratorio es un globo de fiesta conectado a una pajita o sorbete muy delgado. Para inflar ese globo, ustedes deben soplar con fuerza inicial para lograr pasar el aire a través de la estrechez del sorbete. Eso es vencer la resistencia. Una vez que el aire empieza a entrar al globo, deben seguir soplando para estirar la goma del globo y que éste crezca. Eso es vencer la elasticidad.
Hablemos primero en detalle de la carga resistiva en el contexto de una ambulancia, porque es donde más problemas operativos solemos tener. Esta resistencia está gobernada por una ley física implacable llamada Ley de Poiseuille. Esta ley es brutal y no perdona errores de manejo. Nos enseña que la resistencia al flujo de un gas es inversamente proporcional al radio del tubo elevado a la cuarta potencia. Esto, traducido al español operativo y práctico, significa algo alarmante. Si el radio de su tubo endotraqueal se reduce a la mitad por cualquier motivo, la resistencia no se duplica ni se triplica, aumenta 16 veces. En el transporte, esto es una amenaza constante y letal que acecha en cada movimiento. Piensen en un tubo endotraqueal que se dobla un poco al pasar al paciente de la camilla del hospital a la camilla de la ambulancia, o en un broncoespasmo severo provocado por el aire frío y seco en una pista de aterrizaje ventosa, o incluso en secreciones espesas y secas que se acumulan dentro del tubo porque el filtro humidificador falló o se saturó. Cualquiera de estos eventos reduce ese radio mínimamente, pero dispara la resistencia de forma masiva. Si ustedes están ventilando en modo controlado por volumen, donde le ordenan a la máquina entregar un flujo de aire fijo, pase lo que pase, este aumento repentino de resistencia hará que la presión pico inspiratoria se dispare hacia las nubes. El ventilador usará toda su fuerza para poder meter ese volumen a través del tubo estrecho, aunque la presión real que llega adentro del alvéolo, que llamamos presión meseta, esté normal. Ustedes verán en el monitor una brecha grande y creciente entre la presión pico y la presión meseta. Deben ser capaces de reconocer esto inmediatamente, no como un problema de que el pulmón se puso duro o enfermo, sino como un problema de tubería estrecha, de obstrucción mecánica. Pero cuidado, la situación es diferente si usan modo controlado por presión. En este modo, la fuerza o presión es fija y limitada por ustedes. Si la resistencia aumenta 16 veces, el ventilador no aumentará su empuje para compensar. Entonces, esa nueva y masiva resistencia consumirá toda la presión disponible solo para vencer la fricción del tubo y al alvéolo, al saco de aire, le llegará muy poco flujo. El resultado será una caída dramática del volumen de aire que entra, volumen tidal, y una hipoventilación severa que puede matar al paciente por acidosis respiratoria si ustedes no están vigilando constantemente el volumen expirado en la pantalla. El segundo componente de esta ecuación vital es la carga elástica o compliancia. Esto representa qué tan fácil o difícil es distender el tejido pulmonar. En patologías críticas comunes en nuestra área, como el síndrome de dificultad respiratoria aguda o el edema pulmonar masivo cardiogénico, el pulmón se vuelve rígido, tiene baja compliancia. Es como intentar inflar un neumático de camión soplando con la boca. Se requiere muchísima presión para meter muy poco aire. Pero en la ambulancia, nosotros empeoramos esta situación artificialmente y a menudo sin darnos cuenta. Al atar al paciente fuertemente a la tabla espinal, al asegurar las correas de la camilla cruzando el tórax por seguridad durante el traslado, o al posicionarlo mal, restringimos físicamente la expansión de su pared torácica. Esto reduce su compliance drásticamente y obliga al ventilador a usar mucha más presión para meter la misma cantidad de aire, a menudo haciendo saltar las alarmas de presión alta, sin que el pulmón haya empeorado internamente. Además de estas presiones básicas, hoy en día la medicina de transporte ha incorporado un concepto termodinámico avanzado llamado poder mecánico. Este concepto mide cuánta energía real, calculada en julios, estamos transfiriendo desde la turbina de la máquina hacia el delicado tejido pulmonar por cada minuto que pasa. Sabemos científicamente que si entregamos demasiada energía, rompemos el esqueleto del tejido pulmonar, causando inflamación y daño biológico, lo que llamamos lesión pulmonar inducida por el ventilador o ergotrauma. El poder mecánico depende muchísimo de la frecuencia respiratoria. A veces, en nuestro afán de corregir una acidosis en la sangre del paciente, subimos la frecuencia respiratoria a 30 o 35 respiraciones por minuto. Al hacer eso, aunque mantengamos volúmenes bajos, estamos aumentando la energía destructiva que golpea el pulmón en un 50% o más, cruzando el umbral de daño seguro. Por eso, en traslados largos, de varias horas, a veces la estrategia más inteligente y segura para el pulmón
es sedar profundamente al paciente para bajar su impulso respiratorio natural y ventilarlo más despacio, protegiendo así el tejido de esa energía cinética excesiva. Ahora, para completar el cuadro de esta primera clase, cambiemos nuestro enfoque hacia el entorno físico exterior, específicamente el desafío de la altura, que en un país como Ecuador es el pan de cada día. Un traslado terrestre desde el Puyo hacia Quito o un vuelo aeromédico desde la costa hacia la sierra implica cambios de presión atmosférica significativos que alteran el comportamiento de los gases dentro del cuerpo humano. Aquí rigen dos leyes físicas que deben dominar como su propio nombre, la ley de Boyle y la ley de Dalton. La ley de Boyle establece que si la presión externa baja, el volumen de un gas atrapado se expande. Esto tiene una aplicación crítica inmediata en el balón del tubo endotraqueal, ese manguito que inflamos para sellar la vía aérea. Ese globito lleno de aire es un sistema cerrado dentro de la tráquea. Si subimos a 8000 pies en un avión o helicóptero no presurizado, o simplemente cruzamos un paso alto en los Andes como Papayacta, la presión atmosférica cae y el aire dentro del balón se expande significativamente. Estudios demuestran que la presión del balón puede subir desde un nivel seguro de 25 hasta más de 80 o 100 centímetros de agua durante el ascenso. Dado que la presión que irriga la sangre a la delicada mucosa de la tráquea es de solo 30 centímetros de agua, esta sobrepresión corta la circulación capilar y causa necrosis o muerte del tejido traqueal en cuestión de horas. Por esta razón, su obligación ineludible como operadores de transporte es monitorizar la presión del balón con un manómetro manual durante todo el ascenso y ajustarla. Al bajar hacia la costa ocurre lo contrario. El gas se contrae, el balón se desinfla, se pierde el sello hermético y el paciente puede broncoaspirar vómito o saliva justo antes de llegar al hospital de destino. La ley de Boyle también afecta dramáticamente a los neumotórax. Una pequeña burbuja de aire en el tórax, que podría ser inofensiva y estable al nivel del mar, se expande un 35% a 8000 pies de altura. Esta expansión puede convertir un defecto simple en un neumotórax a tensión mortal que colapsa el corazón, detiene el retorno venoso y mata al paciente en minutos. La otra ley fundamental es la ley de Dalton, que explica el fenómeno de la hipoxia hipovárica. Aunque el porcentaje de oxígeno en la atmósfera es siempre del 21%, sin importar si estamos en la playa o en el Chimborazo, en la altura la presión parcial baja. Esto significa que hay menos fuerza física empujando las moléculas de oxígeno para que crucen desde el pulmón hacia la sangre. Un paciente que satura en el límite en la costa puede entrar en una hipoxemia crítica e irreversible al llegar a la sierra únicamente por este efecto físico de falta de presión de empuje. Sus ventiladores de transporte deben ser capaces de entregar oxígeno al 100% y proporcionar una presión positiva al final de la expiración elevada para compensar esta falta de presión natural. Finalmente, no podemos olvidar el efecto de la vibración mecánica. Nuestros vehículos, sean ambulancias o aeronaves, vibran constantemente. Los ventiladores modernos usan sensores de flujo muy sensibles para detectar cuándo el paciente quiere respirar. El problema es que la vibración del motor del helicóptero o los baches de la carretera mueven el aire dentro del circuito respiratorio y el ventilador se confunde, pensando que el paciente está intentando respirar. Entonces la máquina dispara una respiración y luego otra y otra. Esto se conoce como autociclado. Esto lleva a una hiperventilación severa, alcalosis respiratoria peligrosa para el cerebro y atrapamiento de aire. Si ustedes observan que el ventilador empieza a disparar solo a frecuencias muy altas sin razón aparente durante el traslado, la solución técnica inmediata es cambiar el tipo de disparo o trigger. Deben pasar de disparo por flujo a disparo por presión. El disparo por presión es mucho menos sensible a la vibración y requiere que el paciente haga un esfuerzo real de succión, presión negativa, que la vibración mecánica no puede imitar, solucionando el problema inmediatamente. Como pueden ver, la ventilación en transporte no es una actividad estática ni pasiva. Es una danza constante y agresiva con la física, donde la resistencia de los tubos, la elasticidad del pulmón, la presión atmosférica cambiante
y la vibración del vehículo juegan en contra de la vida del paciente. Su trabajo es usar la ecuación del movimiento y las leyes de los gases para anticipar estos cambios y ajustar el soporte vital antes de que ocurra el daño irreversible.